Hola, chicos, aquí les voy a dejar la cápsula sobre lo que se ve en la ayudantía. Así que sin más que dar y aprovechando no el tiempo, vamos a empezar. La ayudantía hizo un Kahoot, así que acá hay hartas preguntas que son preguntas que generalmente se pueden hacer en un certamen, como este estilo. También hay otras de desarrollo, pero he visto certámenes que tienen este tipo de formato, que es por ejemplo el que me toca a mí cuando di el ramo. Así que, por ejemplo, acá una pregunta, ¿qué es un sistema operativo? Tenemos cuatro opciones: el hardware de la computadora, que actúa como intermediario del usuario; el programa que actúa como intermediario entre un usuario y el hardware del PC; los programas de usuario y facilitar la solución del problema de usuario; y hardware que proporciona recursos informáticos básicos. Bueno, en este caso la respuesta era programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del PC. Hay que recordar que el sistema operativo administra y gestiona recursos. Entonces, generalmente esto se hace literalmente un intermediario entre lo que viene siendo el usuario, que nosotros que ejecutamos comandos y interactuamos de repente con aplicaciones. Y se ve reflejado gracias al sistema operativo en acciones dentro del hardware del computador. No sería el hardware de la computadora que interactúa como intermediario entre el usuario, y en este caso no sería. Tampoco sería programas de usuario y facilitar la solución de problemas de usuario. Eso no es el objetivo principal y no es un sistema operativo eso. Y el hardware que proporciona recursos informáticos básicos tampoco. Al final lo que hace esto es un intermediario y es gestionar. No sería ninguno de estos casos. Como pregunta 2, tenemos el sistema informático, se puede dividir en los siguientes componentes. Acá hardware, sistema operativo, programa de aplicación y usuario; hardware, sistema operativo, programa de aplicación y servidores; hardware, firmware, sistema operativo y programa de aplicación; y sistema operativo, programa de aplicación y usuario. Acá la respuesta era hardware, sistema operativo, programa de aplicación y usuario. Así recuerdan, creo que en la ayudantía, no sé qué mal no recuerdo. Acá creo que se veía el comienzo. Creo que acá estaba claro, como los cuatro componentes principales de un sistema computacional. Acá se ve más o menos esta parte de lo que está haciendo referencia a esto. Aquí está: hardware, sistema operativo, programa de aplicación y los usuarios. No serían los servidores no son de los componentes los que se puede dividir. Tampoco el firmware, no tiene nada que ver eso. Y es bien parecido a lo que podría ser hardware, sí, pero son cosas distintas. Y acá falta el caso del hardware. Después, la operación del sistema computacional. Dice que cada controlador de dispositivos no tiene un buffer. Si las interrupciones son atendidas por los mismos controladores, los dispositivos de entrada y salida de la CPU pueden ejecutarse simultáneamente. Tenemos esas tres opciones. La operación de un sistema computacional es que los dispositivos de entrada y salida de la CPU pueden ejecutarse simultáneamente. Esa es la lógica de esto. De cada controlador de dispositivos no tiene un buffer, eso nada que ver. De hecho, si tienen buffer. Y las interrupciones son atendidas por los mismos controladores, eso tampoco, porque lo hace la CPU. Como cuarta pregunta tenemos una llamada a sistema. Dice: solo accede a los programas a través de una máquina virtual. Dice: se accede principalmente a los programas a través de una API, y se accede principalmente a los programas a través de del kernel. En este caso era el tema de la API. De hecho está el System Call Interface, creo que se llama el que se ocupaba. Lo vemos acá en la de, creo que era en la de procesos, no me acuerdo muy bien. Esto es spoiler. ¿Por dónde estaba esto? Cambio de proceso. Bueno, acá. Esto creo que está en estructura. Acá está. La llamada sistema. Ahí está, el System Call Interface, donde se ve el tema de la llamada. Acá hay una interfaz, una API. Pero por acá lo escribimos, creo. No recuerdo muy bien. No, acá está. Para acceder se necesita una API, una interfaz de programación, y esa es la llamada sistema. Necesita una interfaz para poder hacer la conexión ya con la llamada de sistema. Y esa conexión es el System Call Interface.
¿Dónde está? Aquí. Así que sería, se accede principalmente a los programas a través de una API. Pregunta 5. Dice, un proceso es un programa de ejecución, es una entidad pasiva y ejecuta las instrucciones paralelamente. Habíamos dejado claro que un proceso es cuando un programa está en ejecución. Eso quiere decir que pasa de estar del disco duro o de la SSD a la RAM. Eso significa que cuando está en RAM es porque ya está ejecutándose y pasa a ser un proceso, o pasa a ser un recordatorio. ¿Cómo se pegó esto? Ahí sí. Dice, el programa se convierte en proceso cuando el archivo ejecutable se compila, el archivo ejecutable se almacena en disco o el archivo ejecutable se carga en la memoria. Como ya hablamos en la anterior, del tema del proceso, el archivo ejecutable se carga en la memoria. Una pregunta bastante parecida a la de arriba y se complementan entre las dos. Así que ahí queda más que claro de lo que había dicho antes, y la respuesta es que el archivo ejecutable, se carga en la memoria. Ahí es cuando el programa pasa a ser un proceso. Más como de conceptos básicos estas preguntas, pero importante igual saberlo para entender bien el funcionamiento de aquí en adelante en el ramo. Dice, los estados de un proceso son new, running, waiting, stop and terminate, new, running, waiting, ready and terminate, new, running, waiting, suspend and terminate, new, running, waiting and terminate. Bueno, acá, si se acuerdan del tema de la tabla, en la tabla en la que salen los procesos hay una que es bien conocida. Ahí se pueden ver estos tipos de estados y ahí se ve que están todos estos estados que aparecen acá en esta respuesta que está aquí. De hecho, eso se ve en la de procesos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es de las primeras, parece. Aquí está. New, ready, running, waiting y terminate. Acá está todo explicado el tema del video de proceso, así que ahí pueden ir a verlo y está clarísimo la explicación de cómo funciona esto. Y un poco más. Entonces nos quedamos con esta. New, running, waiting, ready and terminate. Dice, el bloque de control de proceso, o sea el PCB, tiene información sobre los estados de dispositivo, entrada y salida, contador de programa y registro de la CPU, estado del proceso, esto debería ser contador, está mal escrito, y registro de la CPU, entre otros, estado del proceso y registro de la CPU, o solo el estado del proceso. Aquí solo el estado del proceso no lo es, tiene de hecho este control de bloques tiene un montón de información. Dice el estado del proceso y registro de la CPU, tampoco, porque viendo el tema de la ayudantía tenemos mucho más que eso. Perdón, el tema de los videos de las cápsulas que había hecho. Estado de dispositivo, entrada y salida, contador del programa y registro de la CPU, o sea, tampoco sería, esta es la que corresponde. Estado del proceso, contador de programa, registro de la CPU, entre otros, que tiene muchos más. De hecho, creo sí debería estar por aquí. Es de las primeras cosas que se explican acá en la ayudantía. Acá está. Process state, process number, process counter, register, y aquí explicamos algunos de esos a un poquito más de detalle. Hay otros más sí también, por eso le pone entre otros, por eso los 3 puntitos. Pero acá en el ramo llegamos hasta ese, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Entonces nos quedamos con estado del proceso, contador de programa y registro de la CPU, entre otros. Importante eso, sonarte. Igual es importante que entiendan un poco esto, porque hay veces que en las preguntas de desarrollo el profe, no sé, pues les puede decir como ya nombren 3 informaciones que tiene el PCB y descríbame una brevemente. O sea, ahí puede ser una típica pregunta así de certamen o algo así. Generalmente al profe le gusta hacer eso. Se me pegó. Ahí está. El planificador de procesos, ¿no es cierto? Genera archivos de registro que contienen información de error. Intercambia información en la misma computadora o entre computadores. Selecciona entre procesos disponibles para la siguiente ejecución de la CPU. Acá en este caso, como es el planificador, selecciona entre procesos disponibles para la siguiente ejecución de la CPU. Perdón. Eso es lo que hace el planificador de procesos. De hecho, también lo vemos aquí en la ayudantía. Vamos a buscarlo. Creo que acá se ve. Sí, acá está el planificador de procesos. Acá también vemos como una explicación ahí cortita más o menos de cómo funciona. Hacemos un ejemplito ahí para dejar listo cómo funciona. Explicación un poco más detallada. Un poquito ahí descripción de lo que es el swapping.
Y hay un ejemplo ahí ocupando el swapping dentro de lo que viene siendo la planificación. Acá está el planificador de procesos. Maximizar el uso de la CPU, esa es la definición. Cambiar los procesos a la CPU para compartir el tiempo. Y eso es justamente lo que se pregunta acá. Aquí está. Aquí está. Después tenemos la pregunta 10, que dice, en la creación de un proceso se puede hacer uso de la llamada sistema fork. En este caso, los padres y los hijos comparten algunos de los recursos, los padres y los hijos se ejecutan simultáneamente, el hijo no es el duplicado del padre y el padre solo puede crear un solo hijo. En este caso, al hacer la llamada sistema fork, en la creación, los padres y los hijos se ejecutan simultáneamente. Aquí vamos a ver un ejemplo más adelante en la ayudantía, en lo cual vamos a ver fork. Al profe igual le gusta el tema de explicar y que la gente entienda lo que es el fork, lo que son los PID, que son como conceptos igual importantes dentro de lo que es el sistema operativo para poder entender bien todo esto. Así que después lo vamos a ver, es importante que sepan lo que es el fork. También está explicado aquí en la ayudantía de procesos. El fork está por aquí, parece. Ya se me perdió. Aquí está. Este es el fork. Acá donde es el fork, acá de la explicación de cómo funciona esto. Y esto es la operación sobre proceso, donde consta de la creación del proceso y el término del proceso. Y acá explicamos toda la lógica, ¿sí? De lo que son los PID, cómo funcionan los padres con los hijos, ¿no es cierto? Y acá ver cómo funciona el fork. Pero en casi todos los certámenes siempre se pregunta el fork, así que igual es importante que lo sepan. No les puedo asegurar que vaya a aparecer, pero por lo menos lo que he visto y lo que me han comentado suele aparecer. Así que acá lo explico también en la ayudantía de proceso, por si quieren, o sea, en la ayudantía, en la cápsula de proceso, por si quieren ir a verla. Después vamos a la pregunta número 11. Dice, en un cambio de contexto, cuando la CPU cambia a otro proceso, el sistema solo debe cargar el estado guardado para el nuevo proceso. Contexto de un proceso se representa en el PCB o genera un nuevo proceso hijo. En este caso, el contexto de un proceso se presenta en el PCB. De hecho, acá en la misma ayudantía, proceso, no me acuerdo específicamente dónde lo dejé. Se puede ver en la tabla del PCB de todas formas, pero no recuerdo bien dónde dejé esto. Déjame revisar. Cambio de contexto, creo que está al comienzo, parece. Vamos a buscarlo rápido. Ahí está. Context switching. Mecanismo para cambiar entre diferentes procesos que corren una CPU. Contexto de un proceso se presenta en el PC y usualmente el sistema operativo utiliza técnicas como el caching para hacer este proceso eficiente. Recuerden que el caching es cuando se genera un caché para poder dejar como las consultas ahí y no se haga como una sobrecarga y se pueda como enlistar bien cuando hay muchas solicitudes. Como una especie de cola. El caché. Es un concepto del caching, también lo explico ahí. Así que sería contexto de los procesos se representa en el PCB. Aquí en la 12 dice con respecto a threads, ya sea los hilos, esto no estoy seguro si le entra la verdad, pero de todas formas lo coloqué por si acaso así. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Los kernels son generalmente multihilos y puede simplificar el código, aumenta la eficiencia. Y los hilos se ejecutan fuera de la aplicación. Aquí también en la ayudantía una explicación cortita de lo que son los threads, creo que después ya lo vamos a ver ahí en más detalle ahí con todo lo que corresponde. Pero claro, los threads generalmente dentro del kernel son multihilos. De hecho, si buscan en los procesadores y buscan como los hilos que tienen los threads, casi todos son multihilos, por no decir todos. Y dice que puede simplificar el código, aumenta la eficiencia, por supuesto. De hecho, esa es una de las lógicas por la que se crean los threads. Y los hilos se ejecutan fuera de la aplicación, eso no es así, eso se hace dentro. De hecho, creo que dentro de la misma de procesos también explico un poquito el tema de threads. Aquí está. Y si ven acá, el thread está dentro del proceso. Están dentro del thread 1, thread 2 y el proceso. Entonces ahí también se da la explicación a esa pregunta. Así que sería la falsa, los hilos se ejecutan fuera de la aplicación porque se hacen dentro. Aquí dice el programa de sistema de Linux que permite visualizar el estado de los sockets del equipo. Aquí igual no estoy seguro tampoco si le entra el tema de sockets porque es comunicación como no es como de procesos, sino como ya es como lejana entre sistemas, entonces no, tampoco estoy seguro, pero lo dejé por si acaso.
Aquí el ls no es el caso, ps tampoco es el caso, top tampoco. En este caso, para el tema de los sockets, se ve utilizando netstat. Ahí pueden tirar un comando si es que tienen Linux ahí, buscan netstat y lo pueden ejecutar ahí, les va a mostrar el tema de los sockets. Ups, se ve. ¿Cuál de los siguientes estados no corresponde a un estado de un proceso? Acá tenemos running, new, waiting y stopping. Acá pueden recordar nuevamente el tema de la tablita para que vean que igual es importante. Y acá el stopping no existe, pues running sí, new es cuando empieza, running es después lo que viene de new, y waiting puede ser el caso si es que hay una entrada o salida ahí molestando. Entonces, en este caso el stopping no existe, así que sería esa la respuesta, sería la falsa. Y acá en el de un socket es un punto final para la comunicación. Para la comunicación se utiliza un solo socket, se necesita la IP del equipo para establecer la comunicación. Acá, lo siento, esa horrible. Y ninguna de las anteriores. En este caso, lo mismo que le había dicho antes, no estoy seguro si entre sockets, pero un socket es el punto final de comunicación y generalmente se ocupan dos para poder hacer la comunicación. Se necesita la IP del equipo y también se necesita el socket. Se necesitan las dos cosas para poder hacer la comunicación. Por eso no es la que se necesita solamente la IP del equipo. De hecho, creo que lo tengo acá. Más adelante esto todavía no lo subo porque lo estoy creando. Pero acá una explicación sobre lo que son los sockets. Esto lo van a ver más adelante. Esto es un spoiler. Acá está. Se define como punto final para la comunicación una concatenación entre IP y puerto. Como por ejemplo, hay un 192, 168, que es la IP, toda esa parte que está ahí. Chuta. Toda esa parte que está ahí. Eso. Es la IP. Y después separado con el dos puntos, se elige el puerto. Que en este caso sería el puerto 8080. O como se ve acá, el 80, el 1625. Generalmente todos los que vienen antes del 1024 son puertos que son conocidos para distintos tipos de servicios, como TCP, todo lo clásico que se tiende a ocupar ahí en la red. Así que esas serían todas las preguntas que vimos en la ayudantía como de selección múltiple. Yo ahora les voy a mostrar una que es de desarrollo, que ahí donde vemos nuevamente el tema de fork y vemos algunas funciones que igual son conocidas y que al profe también le gustan. Así que vamos a ir a ver eso. Antiguo, en el cual se hace preguntas sobre el tema de fork. Acá el profe da un código, ya tampoco estoy seguro si les pasó código o algo así, pero lo voy a mostrar de todas formas. Dice dado el siguiente código en donde se utiliza la llamada del sistema fork, que era lo que decía, para generar nuevos procesos y su resultado es, acá está escrito el código, include, ¿no es cierto?, para los distintos tipos de necesidades que necesitan las librerías, ¿no es cierto? Empieza el main, ¿no es cierto?, esto está en C, acá un PID, ¿no es cierto? Se crea una variable entera, un for, y dentro de este for se repite desde esta 0 hasta menor a 3, por lo tanto esto se ejecuta 3 veces, en 0, 1 y 2. Acá con el E más va aumentando esa valor. Acá se crea, se hace un fork y se toman tres condiciones para distintos tipos en los if. Tenemos un if si el PID es menor a 0, si el PID es igual a 0, o si no, otro caso en caso de que no sea ninguno de estos dos de arriba. Se dice que la ejecución, la salida de la ejecución del código da esto. Proceso, ¿no es cierto? 0, PID tanto, PID tanto. Proceso 1, PID tanto, PID tanto, proceso 2, tanto, tanto. Hijo completado, y acá está toda la salida de la ejecución del código que está aquí al costado izquierdo. A veces el profe coloca cosas así, un código y una salida y hay que representarlo. O a veces el puro código y te dice que hay que explicarlo ahí. Depende qué tan creativo anda. Y acá son como las preguntas que hacen. Por ejemplo, ¿qué entrega la llamada getPID y getPPID? Bueno, el getPID como función entrega el Process Identificator, o sea, la identificación del proceso, que lo vimos también en la ayudantía, que era la ayudantía en las cápsulas de video, que el PID es como una especie como de root que tiene cada proceso, un identificador único. Así que ahí está el PID del proceso actual en el que se está ejecutando, y el getPPID entrega el PID del padre del proceso actual. El de P de parent, así, get parent PID, así, y el otro get PID como del actual, por eso se llaman así, como para a ver si lo pueden como adjuntar como en la cabeza para que se le haga un poquito más fácil de recordar esos tipos de comandos.
Esa sería una de las preguntas. Esto, generalmente, por lo que recuerdo, cada una de estas daba como 5 puntos, así que igual es importante más o menos saber ese tipo de cosas. Porque quizás, no sé, pues no saben interpretar el código, que era lo que por lo menos me pasaba a mí en casi todos los certámenes. Y acá pueden rescatar puntitos si es que quieren. Y si es que saben los conceptos, lo importante en los certámenes es nunca dejar las cosas peladas y escriban aunque sea algo así, demuestren conocimiento, sí. Por último, no sé, pues si no saben lo que hace que es PID, ¿qué haría yo? Explicaría lo que es un PID, por ejemplo. Ya. Da lo mismo, el profe por último les va a dar unos puntitos y quizás no saben las funciones, pero entienden el concepto, eso ya vale harto. Distinto a que si no tienen nada, el profe asume y dice, no sabe nada, pues así que le pone 0 puntos. Así que, importante explicar. Ahora, también recordáis que el tema de los certámenes se lo revisa el profe, así que ojo con eso. Aquí, en la B, les dice explique brevemente por qué aparecen solo un proceso 0, 2 proceso 1 y 4 procesos 2 en la salida de ejecución. Bueno, ahí eso pasa por lo que les voy a explicar acá abajito, que es como les voy a explicar cómo funciona el tema del fork. Ahí se van a dar cuenta por qué sale de esta forma. Igual es bien loco cómo funciona, así que vamos a explicarlo de a poquito. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Bueno, acá como ven, en la primera sale proceso 0, proceso 1 y proceso 2. Si ven acá, dentro de los if, entra 3 veces a este else if que está acá, que es el proceso porcentaje de para colocar el valor que vendría siendo acá el 0, después porcentaje de para colocar el PID y el otro porcentaje de que es para colocar el parent PID. Por eso siempre tiene un valor más bajo. En este caso se crea 3 veces porque corresponde a los tres primeros. Pero ¿qué es lo que pasa? En el primero tenemos e igual 0, entra acá y se hace un fork. ¿Qué significa eso? Que después de ese fork significa que yo voy a estar ejecutando este mismo código pero por parte del hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a ejecutar una vez, va a ser el hijo y va a mostrar esto. Después ese hijo, que es el que se creó, va a pasar por acá y va a crear otro hijo a partir de ese hijo. Y va a entrar de nuevo, pero con un valor de e igual a 1 en vez de e igual a 0. Y después va a entrar nuevamente el hijo del hijo del hijo, por decirlo de alguna forma. Y va a entrar con e igual 2 y va a entrar acá nuevamente. Por eso acá se ve proceso 2 y se ven todos esos valores que están acá. Ahí con el dibujito de abajo más o menos les va a quedar más claro que les voy a mostrar. Y después cuando termina el último, regresa al hijo anterior porque se terminó la ejecución y recuerden que cuando se termina la ejecución de un hijo, vuelve nuevamente al waiting que estaba en el padre y vuelve a hacer este tema. Entonces después lo haría con valor 2, después con valor 1 y acá abajo les voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Esto lo escribí en el cuadernito. Este es el proceso 1, ¿no es cierto? Que es cuando empieza la ejecución. Acá en el costado izquierdo, vamos a ocupar acá para dibujar. Aquí. Ya, acá se queda en la primera, cuando está en e igual 0. Cuando pasa a igual 0, entra el fork y se crea un hijo. Perfecto, y esto queda en wait, ¿cierto? Después sigue el hijo. Se ejecuta, ¿no es cierto? Y nos ejecuta aquí ese valor de ahí. Y después va a entrar el hijo con valor e igual 1. Y va a crear el proceso hijo del hijo, donde acá va a estar el 3. Después se produce lo mismo, pero la diferencia es que ahora el hijo del hijo, que vendría siendo este 3, va a ejecutar otro hijo con e igual 2. ¿Qué va a pasar acá? Acá se va a terminar esta ejecución porque ya terminó con el e igual 2 y ya después de la función ya no queda nada más, sino un return 0. Va como a morir el hijo, por decirlo de alguna forma, y acá este de aquí arriba, que era el padre, este de aquí, va a recibir la respuesta en la que ya el hijo dejó de existir, entonces ahora yo sigo ejecutando el programa, lo que me faltaba. Ahí ejecuta de nuevo, termina muriendo también y vuelve nuevamente al wait que estaba acá arriba. Y este sigue con los siguientes valores. Sigue acá y con un PID un poquito más grande. ¿Por qué? Porque ya había hecho con e igual 1,
creó al hijo y ahora vuelve nuevamente, va a ser con e igual 2 y va a crear otro hijo, pero como ese hijo, que es el 5, va a entrar con e igual 2, va a terminar al tiro. Entonces se va a morir y va a volver el estado acá. Este ya estaba con e igual 2, así que vuelve nuevamente al weight de acá arriba. ¿Eso qué significa? Significa que después de hacer todo eso, este valor de acá va a generar, como ya empezó con e igual 0, ahora le falta hacer las otras ejecuciones, con e igual 1. Entonces ahí sigue e igual 1, se hace el mismo proceso hacia abajo, y después se devuelve, y le faltaría el e igual 2 donde se crea este 8. Acá le puse estos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para que se den cuenta más o menos como el funcionamiento. Acá en este caso es distinto porque tiene estos números, que son 8, 83, 76, 83, 75 y así, pero al final es lo mismo, van aumentando. Entonces, por ejemplo, el 8375 sería el padre, según lo que está acá, según ese getPPID que está aquí, sería el padre y el otro sería el hijo. Entonces acá el padre es 8375 y el hijo es 8376. En este caso sería 1 y 2. Después va a 8376, que si se fijan es el mismo. Ese de ahí. Y el hijo es 8377, que sería el 2 y el 3. Después pasa de nuevamente la misma lógica, 8377, que es el padre, y el hijo va a ser 8378, que va a ser el de acá, el 3 y el 4. Después se va a terminar esto, y como termina este, acaba de decir else, wait null, hijo completado. Acá se completó 1. Después va a volver, vuelve al valor de acá arriba. Este ya no tiene nada más que ejecutar, entonces lo mismo, hijo completado. Después va nuevamente al de arriba y va al igual 2 donde crea el proceso 5. Y ahí pasa eso, va a este punto. Y aquí hace la misma lógica. 8376 el padre, 8379 el hijo, el 6 el de aquí. Entonces, es lo que estamos mostrando acá, el 2 y el 5. Después vuelve, o sea, se completa este, se completa 1, después se completa el otro, que corresponde al 5 y al 2, y vuelve nuevamente al padre, que estaba en espera. Y acá se ejecutan nuevamente estos PID que corresponden a los que están acá abajito, que sería el 6 y el 7, se termina el 6 y el 7, que acá se ve, se termina el 6 y el 7, y después quedaría solamente la creación del 8, que ahí está la creación del 8, y se termina el 8, y termina el 8. Por eso sale la ejecución así, más o menos como para que tengan una idea de cómo funciona el fork. Igual es bien enredado, pero según yo con esta explicación queda bastante claro más o menos cómo funciona. Igual recordar que ahí en la ayudantía, o sea, en la ayudantía, dale con la ayudantía, en las cápsulas de video de proceso hago una explicación de cómo funciona el fork, ahí por si quieren ir a verlo. Y si tienen dudas, pucha, me pueden mandar un correo de todas formas ahí pues, para explicarles, pues, o les puedo citar una hora, no sé, o un WhatsApp ahí explicando, no sé, lo que se hace. La cosa es que es importante igual que entiendan esto porque según yo es fundamental. Así que eso sería la ayudantía. Espero les haya gustado y no se la haya hecho tan eterna. Entiendo que tienen más cosas que hacer, así que eso no va. Ojalá les vaya bien y cualquier cosa al mail nomás me escriben, no se preocupen.